Bueno, vamos a realizar la retroalimentación del ejercicio. En principio, tenemos el diagrama de nuestra palanca, la cual tiene una longitud de 120 centímetros, una resistencia de 90 kilogramos, una potencia desconocida y una relación entre los brazos de potencia y de brazo de resistencia de 3 a 1. Quiere decir, en el ejercicio se dice que el brazo de potencia es 3 veces más largo o más grande que el brazo de resistencia. En ese orden de ideas podemos ver cómo dividimos la longitud total de nuestra barra en 3 para el brazo de potencia y en 1 para el brazo de resistencia. Si vemos secuencialmente, eso nos lleva a entender que tenemos entonces 4 segmentos que son el total de nuestra barra. Para hablar en términos de variables, vamos a decir que la variable es x. Entonces, tenemos 1, 2 y 3 segmentos de x correspondientes al brazo de la potencia. Y tenemos un segmento de x correspondiente al brazo de la resistencia. De tal modo, 3x más 1x nos da 4x. Esos 4x, que son los 4 segmentos de nuestra barra, son igual a ¿quién? A 120 centímetros, que son ¿quién? La distancia total de nuestra barra. Es así que si despejamos el 4 que está multiplicando a la x, tenemos 120 dividido entre 4 para un total de 30 centímetros. Estos 30 centímetros corresponden ¿a quién? Al brazo de resistencia. A su vez, sabemos que el brazo de potencia son 3 veces ¿quién? X, es decir, 3 por 30. Y eso nos da un total de 90 centímetros. Entonces, ya bajo esta denominación podemos reconfigurar nuestro ejercicio y decir que tenemos resistencia de 90 kilogramos, un brazo de resistencia de 30 centímetros, un brazo de potencia de 90 centímetros y una potencia desconocida. Significa que acá es donde tenemos que ejecutar la ecuación o la ley de las palancas. Entonces el primer paso, como ya lo habíamos visto anteriormente, es escribir la ecuación potencia por brazo de potencia igual a resistencia por brazo de resistencia. En el segundo paso reemplazamos los datos que ya conocemos. Como vimos en la parte anterior, tenemos un brazo de potencia de 90 centímetros. Tenemos una resistencia de 90 kilogramos y tenemos un brazo de resistencia de 30 centímetros. Entonces, hemos puesto los valores conocidos. En el tercer paso, vamos a despejar. ¿Qué tenemos que despejar? Tenemos que despejar o dejar sola la incógnita. Lo que no conocemos para este caso es la potencia. Entonces vemos cómo el 90 centímetros se está multiplicando ¿a quién? A la potencia. Si vemos esto, vemos que su operación es multiplicar. Para poderlo despejar, en el otro término debe pasar con el signo o la operación contraria. ¿Qué es lo contrario a la multiplicación? La división. Entonces vemos cómo la potencia queda sola, el otro término nos queda 90 kilogramos por 30 centímetros, nos queda como igual y hemos despejado ¿quién? Los 90 centímetros. Al operar, vemos cómo las magnitudes, que son centímetros para este caso, porque también tenemos la magnitud del kilogramo, vemos cómo se cancelan o se anulan entre sí. Entonces, centímetros con centímetros se van y nos queda una división entre 30 y 90. Dividir 30 entre 90 no es lo mismo que dividir 90 entre 30. De tal modo, nos quedarían los 90 kilogramos divididos entre 3. ¿De dónde salió este 3? De dividir ¿quién? 30 entre 90, es decir, un tercio. No se coloca el número 1 acá porque 90 por 1 es igual ¿a quién? A 90. Pero en el proceso de la división, 90 dividido entre 3 sí nos da 30 kilogramos. Esto quiere decir que en la configuración de nuestra palanca, como la vemos en este momento, si colocamos un peso de 30 kilogramos en la potencia, nuestra palanca quedará completamente equilibrada.